Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos está acompañando una vez más aquí en su iglesia online. Y tengo un aviso para usted. Estamos muy emocionados porque la próxima semana, domingo 4 de octubre, abrimos nuevamente nuestra iglesia. Estamos de regreso y el servicio va a ser a las 9:45 como lo teníamos antes. Va a ser un poquito diferente el servicio. No, espere lo mismo. Va a ser un poquito diferente, pero va a ser muy bueno poder verle, poder tenerle aquí con nosotros. Entonces, próximo domingo, 9:45, estamos de regreso aquí en la iglesia. Por favor, le voy a pedir que antes de que venga, revise las instrucciones. Van a estar en nuestra website en español. Aquí está el link abajo, solamente para que lo presione. Y en nuestra página de Facebook también van a aparecer las instrucciones. No está de más recordarle que el uso de cubrebocas es obligatorio. Pero en estas instrucciones usted va a encontrar todas las guías y nuestras medidas de seguridad que estamos teniendo y nuestras medidas de distanciamiento social también que vamos a estar teniendo el próximo domingo 4 de octubre a las 9:45. Ahora le invito a que ahí donde está adoremos juntos con este himno. En Jesucristo, mártir de paz, en horas tristes de tempestad, hallan las almas dulce su luz, rato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En estas luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantamos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando la lucha falta la fe y siente el alma desfallecer, Cristo nos dice siempre daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Ahora le pido por favor que me acompañe a la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 25. Dice así: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ok, lo primero que tenemos que saber del tiempo en el que se escribió este pasaje es que no había iglesias en aquel tiempo tan desarrolladas como las que tenemos el día de hoy. En aquel tiempo la iglesia era básicamente un grupito de personas que se juntaban porque ahí estaban los apóstoles y enseñaban las escrituras, el Antiguo Testamento, enseñaban las enseñanzas de Jesús,
oraban juntos, cantaban, celebraban bautismos y también compartían de la Santa Cena o la comunión. Pero ser parte de estas reuniones no era tan fácil como parece. Había algunos, de hecho, que parece ser que estaban de vacaciones. Vacaciones de ir a la iglesia. Se habían tomado un break de ir a la iglesia. Y de hecho, estos versos que acabo de leer, este verso fue escrito para todos aquellos que se estaban tomando un break de la iglesia. Pero cuando digo que ellos se fueron de vacaciones de la iglesia o tomaron un break de la iglesia, déjeme aclararlo, porque no me refiero a que ellos se fueron a la playa o se fueron a turistear a alguna parte. No, no, no. Ellos dejaron de ir a la iglesia por causa de la persecución. En aquel tiempo, eso ya lo he dicho varias veces, pero en aquel tiempo ir a la iglesia era arriesgado. Era correr riesgo de perder la vida, era correr riesgo de ser insultado, de que se burlaran de uno. Incluso el gobierno romano podía confiscar todas sus propiedades, todas sus posesiones, solamente por ir a la iglesia. Y no solamente eso, pero en el sistema judío, porque recordemos que estaba el sistema judío y el sistema romano operando juntos, en el sistema judío ellos marginaban, es decir, sacaban de la ciudad, convertían completamente en un homeless a una persona que era cristiano o que iba a la iglesia. Oiga, todo esto trajo sufrimiento a la iglesia, a la vida de las personas que se reunían en la iglesia. Pero también todo esto trajo apatía, trajo indiferencia entre ir o no ir a la iglesia. Déjame le hablar un poquito de lo que es indiferencia. La indiferencia es aquello que me hace, como decían en nuestras tierras, en nuestros países, que me entre por un oído y me salga por el otro. Eso es indiferencia. Que esté escuchando algo, tengo que ir a la iglesia, por ejemplo, me entre por aquí y me salga por acá y no hago nada. Eso es indiferencia. Eso era lo que pasaba en aquel tiempo. Incluso déjeme decirle que por si esto no fuera suficiente, si las familias se enteraban, descubrían que la persona estaba yendo a la iglesia, se estaba reuniendo, entonces ellos podían desheredarlos, podían correrlos de la casa, por decirlo de otra manera. ¿Solamente por qué? Solamente por reunirse con personas que tenían su fe puesta en Jesús. Imagínense por un momento, qué difícil era esto. Imagínense por un momento lo que ellos pasaban para ir a la iglesia. Algo tan simple y sencillo como ir a la iglesia. Tal parece que para ellos no ir a la iglesia era lo mejor que podía pasarles, ¿cierto? Pero lo interesante es que aún así, en medio de estas circunstancias, el autor de los Hebreos les dice, oigan, es tiempo de regresar a la iglesia. Ya estuvieron mucho tiempo de vacaciones, es tiempo de regresar a la iglesia. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, me pongo a pensar, todos nosotros sabemos por qué no vinimos a la iglesia en este año, ¿cierto? Y obviamente no planeamos vacaciones, no planeamos tomar un break de la iglesia. De hecho, nada de lo que sucedió este año fue planeado, todo fue algo inesperado. A partir de marzo hasta la fecha, todo ha sido inesperado este año. Pero aún y que nosotros no vinimos a la iglesia nunca cerró. La iglesia continuó haciendo ministerio. Tal vez lo hizo de manera diferente, pero la iglesia nunca cerró. Sin embargo, ya estamos listos para regresar. Estamos listos para venir cada domingo otra vez como lo habíamos hecho
antes. Y sé que hay muchos que ya están ansiosos por regresar. Hay muchos que ya lo pusieron en su calendario desde el momento que lo supieron. Ya quieren regresar. Pero así como en la gente del libro de Hebreos, para algunos era difícil regresar, sé que para muchos va a ser difícil regresar también en estos tiempos. Creo que si algo tenemos en común con la iglesia de los hebreos es que ellos dejaron de ir a la iglesia por causa de la persecución. Nosotros dejamos de asistir a la iglesia en persona, porque estábamos online, pero en persona, por causa de un virus. Pero independientemente, ellos tenían que regresar a la iglesia. Nosotros tenemos que regresar a la iglesia. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Tenemos eso en común con ellos. La diferencia es que ahora tal vez... Y póngase el casco porque vienen pedradas, ¿ok? La diferencia es que tal vez desarrollamos un nuevo hábito en esta cuarentena. Y no lo culpo, fueron 6 meses. 6 meses sin venir a la iglesia. Tal vez desarrollamos un nuevo hábito, tal vez nos acostumbramos a ir al parque cada domingo o a continuar trabajando en los pendientes que teníamos o a limpiar toda la casa porque no teníamos que venir a la iglesia. Créame, va a ser difícil regresar. Va a ser difícil. O tal vez usted se acostumbró a que como el video estaba en línea, uno podía entrar cualquier otro día, cualquier otra hora a ver el servicio, aunque no fuera domingo en la mañana. Tal vez usted se acomodó mejor que el viernes en la noche podía ver el servicio, pero ahora no va a ser así y va a ser difícil regresar. Va a ser difícil. O tal vez usted se acostumbró a estar en la comodidad de su casa. Tal vez usted sí veía el servicio todos los domingos en la mañana, pero tenía su cafecito ahí al lado, tal vez su desayuno en la cama, y mientras estaba en la cama tratando de despertar o comiéndose su desayuno, estaba viendo el servicio. Es cómodo. Y eso ya no va a suceder. No creo que vaya a haber alguien aquí comiendo un huevito mientras estoy predicando, ¿verdad que no? Porque se nos antojaría a todos si no queremos eso. No va a suceder, no va a suceder. Entonces puede ser difícil, tal vez para usted puede ser difícil regresar a la iglesia. Pero repito las mismas palabras del autor de los Hebreos. Es tiempo de regresar a la iglesia. Ahora escuche por favor ahora Hechos capítulo 2, 46. Dice: todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que encontramos en este pasaje es que los primeros cristianos iban a la iglesia. Los primeros cristianos. No los cristianos romanos de la carta a los hebreos. Primeros cristianos. ¿Usted recuerda cuando después del Pentecostés Pedro predicó su primer sermón? Se convirtieron muchas personas, creyeron en Jesús. Bueno, esas personas que creyeron son esos primeros cristianos que están reunidos en la iglesia. Y en el libro de Hechos, la gente era muy diferente a la gente del libro de Hebreos. La gente se reunía en la iglesia todos los días, no cada semana, todos los días. Además de eso, tenían grupos pequeños, o sea, no se conformaban con ir a la iglesia todos los días. Tenían grupos pequeños en casas. Y no creo que ellos tuvieran una cuenta de Zoom para que fuera más fácil de que ellos podían conectarse simplemente, no creo. Pero ¿por qué hacían esto? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué es que era más fácil para ellos? Porque ellos entendían por qué tenían que hacer estas cosas. Ahora usted me puede decir, no, pastor, pero es que como estaba empezando la iglesia, no había persecución. Pero déjeme le digo que sí había. Siempre ha habido persecución. Siempre. Tal vez fue de manera diferente, pero hubo persecución. La gente se seguía burlando de ellos. Fue lo primero que hicieron cuando los escucharon predicando el evangelio en diferentes lenguas. Les dijeron, ellos están borrachos. Se burlaron de ellos. Los señalaron, los rechazaron.
los marginaron otra vez, los sacaron del pueblo, los consideraban herejes, los apedrearon. Ahí está el caso de Esteban. Esteban murió apedreado. O usted recuerda lo que hacía Pablo antes de convertirse en el gran apóstol. Él perseguía a los cristianos. Sí había persecución. Miren, ellos tal vez pudieron haber vivido las mismas situaciones que el libro de Hebreos menciona, pero a pesar de todo eso, ellos continuaron yendo a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué esta diferencia entre los cristianos de Hebreos y los cristianos de Hechos? Bueno, porque ellos entendían el por qué. Ellos entendían que en la iglesia era donde ellos iban a escuchar las escrituras. Era donde ellos iban a orar juntos. Iban a celebrar los bautismos, iban a tomar la comunión, iban a crecer juntos. Y si usted se da cuenta, es exactamente lo mismo que los cristianos de Hebreos. Hacían las mismas cosas. Pero la diferencia es que ellos entendieron que era necesario hacer estas cosas. Era necesario ir a la iglesia. ¿Sabe? Creo que ahora que regresamos a la iglesia es muy importante que nos hagamos una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué quiero regresar? ¿Cuál es la razón por la que quiero regresar a la iglesia? Yo creo que todos tenemos la respuesta a esa pregunta. Todos tenemos una razón por la cual queremos venir a la iglesia, o muchas. Pero creo que la respuesta a esta pregunta es la que nos va a mover, la que nos va a llevar a no faltar cada domingo. Es la que nos va a llevar a comprometernos a estar cada semana aquí en la iglesia. Mire, tal vez usted va a ser tentado a quedarse en su casa o irse al parque como lo hacía durante la cuarentena, como le comento, este nuevo hábito, o tal vez usted va a querer hacer otra cosa o simplemente disfrutar del desayuno mientras está viendo el servicio y va a preferir quedarse en casa. Tal vez vamos a ser tentados a hacer eso, pero la respuesta a esta pregunta que le hice, ¿por qué quiero regresar?, es la que la va a mantener y va a darle a usted el deseo de estar de regreso en persona. Mire, hay algo que yo quiero que usted sepa, y eso es que desde el principio de la iglesia hasta el día de hoy siempre va a haber algo que va a ser difícil que nosotros podamos venir a la iglesia. Solamente por mencionarle unas cosas: apatía, indiferencia, desánimo, la falta de interés, la falta de tiempo, fatiga, cansancio, un virus, la cuarentena. Siempre va a haber algo que no nos va a dejar venir a la iglesia. Siempre va a ser difícil. Pero quiero que note algo. En el libro de los Hebreos, el autor les dice, a pesar de esas cosas, no dejen de congregarse. Y en el libro de Hechos encontramos que los primeros cristianos, aunque era difícil para ellos, a pesar de esas cosas, ellos no dejaron de congregarse. Así que para nosotros, tal vez ese a pesar de pudiera ser todo este tiempo, estos 6 meses que estuvimos en cuarentena. Y eso pueda hacer difícil el venir a la iglesia cada domingo. Pero le tengo muy buenas noticias. Estamos listos para regresar. Estamos a punto de regresar. Estamos listos para estar otra vez aquí, juntos como iglesia. Así que volviendo a la pregunta que nos hicimos, ¿cuál es la razón por la cual quiero regresar? Déjeme leer este pasaje para usted, para darle otra razón.
Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe? Regresar a la iglesia, estar de regreso en la iglesia, es estar de regreso con aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Estar de regreso en la iglesia es estar de regreso con aquellos con los cuales podemos compartir nuestros dones. Estar de regreso en la iglesia es estar de regreso con aquellos con los cuales, según este pasaje, crecemos juntos en amor. Así que yo creo que este regreso a la iglesia es una muy buena oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de estar cada domingo aquí en la iglesia. Para tener comunión con Dios, para estar con Dios, sí, pero también para estar con aquellos que extrañamos tanto el día de hoy. Esta es mi oración y mi deseo es verle la próxima semana aquí en la iglesia. Que usted haga este compromiso y a partir de la próxima semana venga a la iglesia y no falte. Es tan importante. Estamos de regreso en la iglesia. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana aquí en este lugar. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de Dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones y después la cantidad que deseas dar. Luego podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.